Bueno, el laboratorio es de termodinámica y máquinas térmicas. En realidad estamos también con Marcelo Turchetti en la parte de termodinámica, con Sebastián Barrera, también el profesor de materiales. Estamos en un proyecto que también presentamos hace poco en el COINI, de reciclaje de plásticos y de aluminio. Nosotros veíamos la necesidad del reciclaje de plásticos, más que nada con el tema de laboratorios de la materia de tecnología de los materiales. Se hacen ensayos de tracción, diferentes ensayos con diferentes materiales, y veíamos la necesidad de agregar un material nuevo. Entonces queríamos agregar vetas de tracción, algunas están medio rotas, pero hicimos el molde en el laboratorio. Se hizo el molde, en el laboratorio se inyectan las probetas y se llevan para la materia para hacer diferentes laboratorios. Así inició originalmente este proyecto, pero después se le dio una vuelta de rosca y conseguimos una cooperativa, que está ahí, dice Cooperativa Rubo, que es Recicladores Urbanos del Oeste, donde creamos una inyectora. Nosotros en el laboratorio tenemos una inyectora, funciona por gravedad. Uno coloca el plástico y mientras se va calentando, inserta el pistón para hacer la inyección. Esto genera diferentes problemas, con el tema de gases, que se genera una cámara de gas que a veces pasa que no se puede inyectar de la mejor manera. Viendo esta problemática, reciclamos una impresora metalográfica donde en vez de funcionar por gravedad, funciona al revés. Uno con un cricket lo va accionando y el plástico sale por arriba. Entonces evitamos ese problema, y además, al ser algo más compacto, más chico, esto se lo puede donar también a la cooperativa para que siga con esos trabajos. Nosotros también, para la cooperativa, se generaron moldes de macetas. Esto también tiene todo un trabajo atrás, donde primero se hace el diseño en 3D, después se lo imprime la impresora. Esto también genera un montón de problemas por un tema de cuando uno hace cosas muy circulares en la impresora, a veces sale mal. Necesitábamos ciertas características de las macetas, calcular el volumen del plástico, ver lo de la impresora metalográfica nos dé para hacer esas macetas. Luego de tener el molde en 3D, se hicieron los moldes con la inyección del aluminio, se hicieron las fundaciones. Acá traje la colada de aluminio que nos quedó del molde. Después, bueno, se hizo todo un mecanizado en el entorno de esas macetas. Y bueno, estamos creando todavía la inyectora, reciclando la impresora metalográfica, viene en camino. Y la idea final de este proyecto es donar todo esto a la cooperativa para que ellos sigan con el trabajo ahí en la zona del oeste, haciendo macetas y las diferentes actividades que hacen en la cooperativa. Así que, bueno, somos 5 pasantes ahí en el laboratorio que estamos con este proyecto. Nos vamos ayudando, haciendo diferentes actividades. Pero bueno, más que nada, esto es lo que se está haciendo en el laboratorio hoy en día, haciendo un poco coordinando un poco con materias, sobre todo con tecnología de los materiales. Se va, más se puede aplicar esto del plástico, pero también, bueno, llevándolo a la cooperativa y fusionando un poco tanto el reciclaje de plástico como el alimento. Así que nada, es un poco eso. Un poco bastante. Es un poco montón. Es difícil. Bueno, dale. No, sí, si quieren. No, acá hay no hay nada. Tapira, pero... Pero mostrarles cómo queda el plástico picado. Bueno, esto también nosotros lo ponemos acá en el laboratorio de suelos. Hay un molino de plástico. Entonces, nada, también hay un cierto trabajo ahí porque hay que limpiarlo, ver que no se contamine. Entonces, se ve bastante fácil que acá, justo traje uno que está medio contaminado, porque uno cuando muele, si muele todo plástico verde, después muele plástico rojo, quedan partículas, bueno, pues eso puede tener malas propiedades. Bueno, también se hicieron ensayos de diferentes tipos. Si yo tomo el plástico, me donan el plástico, así como lo tomo, lo muelo y lo uso, qué propiedades tiene en comparación de si primero lo lavo, le hago un tratamiento, le agrego un aditivo.
todos esos ensayos se estuvieron haciendo también, teniéndolos en cuenta para dárselos a la cooperativa y decirle, por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión de que es mejor plástico lavarlo sin aditivo, porque eso le da una buena propiedad a la maceta. Si uno le agrega aditivos, por ejemplo, el talco lo vuelve muy frágil, entonces ante un golpe o lo que sea, ya se vuelve muy frágil y la maceta se rompe. Entonces, pero también es muy frágil con las impurezas de la suciedad cuando uno recién lo recibe. Entonces, es importante hacer un lavado previo al plástico. Bueno, se muele y después se inyecta. Así que no sé si quieren pasar esto o quieren venir a vernos en el museo, pero acá hay un poco de plástico molido. Pero es Para inyectar lo que sea, macetas. Nosotros tenemos la inyectora, hacemos los moldes. Tenemos el molde acá de las probetas de tracción. Se puede inyectar eso, pero tenemos moldes de portacelulares, laboratorios que se están allá. Y ahora tenemos el de las macetas, que bueno, que está en proceso. lo han presentado en alguna pieza UCA. El Coini teníamos el molde de la maceta que estaba así en bruto con la colada de aluminio, pero bueno, ahora no lo pudimos traer porque está puesto en el torno, estamos maquinando, así que nada, eso es un poco. Bueno. Bueno, entonces le damos la bienvenida a la doctora Patricia Bres, que va a hablar de tecnologías psicoquímicas para valorización ambiental de los efluentes del tambo. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Patricia Bres, me reincorporé hace poquito, en marzo de año. Yo vengo de una trayectoria de 20 años trabajando en el INTA, Nacional de Industria Agropecuaria, en Castelar, y en particular en el Laboratorio de Transformación de Residuos. Lo que buscamos ahí es siempre valorizar los residuos, darles algún tipo de tecnología sustentable o sostenible que permita transformar, digamos, lo que es el residuo a un recurso. Y con esa mirada es que me incorporo acá en la UCA también para fortalecer el área ambiental y entro como docente, me cargo de docente especial porque sigo trabajando en la UCA y la idea es en la ingeniería y como investigadora, y la idea es establecer esta complementariedad y sinergias y poder trabajar de manera conjunta. Entonces, me incorporo en la UCA como docente acompañando a la cátedra, no sé si hay algún alumno de calidad de aguas de la carrera de Ingeniería Ambiental y también con la materia de Ingeniería Sanitaria. Así que, bueno, esa es un poco la introducción y apoyando a Analía, que por supuesto agradezco muchísimo este espacio, sobre todo para los que somos nuevitos acá, el poder incorporarnos, me parece sinergia, me parece genial que hayas generado este espacio, así que muchas gracias. Y bueno, abierta antes de arrancar a cualquier posibilidad de vínculos para colaborar con otras áreas de investigación. Bueno, como vengo del área del INTA, fuerte en el que vengo trabajando es con lo que son los estiércoles ganaderos. Sabemos que hay un cambio en el manejo productivo, que pasaron de las producciones sobre todo extensivas a intensificadas, y eso hizo que se hubiera una reducción de todo lo que es las producciones del número de establecimientos de pequeños y medianos productores, pasarán a los grandes productores con producciones intensificadas. Y esto también ocurre en lo que es la producción tambera. Sobre todo, esto impacta directamente en la producción tambera. Entonces,
Además, estas producciones intensificadas tienen el gran problema de generar grandes volúmenes de residuos, ¿sí? O grandes volúmenes de fluentes. Estos fluentes generalmente no son tratados de la manera adecuada. Si bien el destino principal es utilizado como biofertilizante, lo pongo entre comillas porque tiene un montón de propiedades, la verdad que puede ser valorado agronómicamente, pero también las aplicaciones crónicas y de manera, por ahí no haciendo un plan de manejo agrícola, genera un impacto de contaminación ambiental, se genera un impacto negativo. Entonces esto trae aparejado que la aplicación de fluentes crudos, hay emisiones de gases de efecto invernadero, hay encharcamiento, hay anaerobiosis, degradación de los suelos, y también eso impacta en la salud humana, ¿sí? Riesgos en lo que es, por ejemplo, contaminación por patógenos, entre una de los grandes inconvenientes. Entonces, en general, la mayoría de los efluentes de tambo se aplican, se vuelcan directamente al suelo, o en el mejor de los casos se tratan por lagunas. Y en algunos casos con canales a cielo abierto, digamos, y que se vuelcan a agua. Entonces, también, a pesar de tener un sistema de tratamiento con lagunas, no termina de estabilizarse y eso termina también impactando, además de la emisión de gases de efecto invernadero que está asociado a las lagunas a cielo abierto. Entonces, esto nos hizo plantear y un poco buscando interacción con grupos de investigación, es que me asocio con Héctor Mazzoni, que trabajamos en la parte de química y de todo lo que son tecnologías físico-químicas, que es un poco el área de donde yo vengo. Entonces me asocio con Héctor Mazzoni y generamos este proyecto en la convocatoria de FICA, que ahora ya está aprobado, por suerte. Sí. Te interrumpo un minuto para los que no lo conocen, porque se retiró hace un ratito. Sí, que El doctor Capasoli es el director del Departamento de Ciencias Básicas de aquí de FICA. Sí. Y bueno, nada, también decir que el área de ambiental no tenemos un laboratorio específico, es una nueva línea que se está generando, entonces asociarme con estos pastores que tienen una trayectoria también en investigación hace que también se vaya de a poquito generando y fortaleciendo este área. Entonces, bueno, la convocatoria FICA va a presentar tecnologías físico-químicas integradas para la valorización ambiental de efluentes de tambo, y la idea es, ¿por qué va a aplicar tecnologías? Porque, como les decía, el efluente crudo tiene sus implicancias ambientales. Entonces, la idea es hacer algunos tratamientos que nos permitan mejorar esa calidad y poder aplicar de una manera más estable ese efluente con destinos, sobre todo agronómicos. La siguiente. Bueno, la idea es evaluar ensayos de hacer lo que es tecnologías de coagulación y floculación, sobre todo para bajar la carga orgánica de materia orgánica, que si bien es beneficioso, también es una materia orgánica que es inestable y entonces puede alterar la microbiota del suelo, tiene otras implicaciones, pero principalmente esa. Entonces la idea es poder reducir carga de contaminantes, reducir carga orgánica a través de estas tecnologías. Una es lo que es coagulación, que es una técnica sencilla de primario. La otra es por absorción con biochar. Ustedes saben que el biochar está en auge. El biochar es un tratamiento de la biomasa, o que puede ser un residuo, mediante un proceso pirolítico que se transforma en un biochar, que es como un carbón que tiene grandes propiedades para ser utilizado como mejorador del suelo, pero también tiene otras propiedades como absorción de contaminantes. Entonces la idea es usar el biochar como captador de, por ejemplo, nutrientes, tiene exceso de nitrógeno, fósforo y potasio, y entonces va a obtener un biochar enriquecido en nutrientes, ¿no? Con destino después al suelo. Y la otra tecnología es la electrocoagulación,
eso hubiera estado bueno que lo explique Héctor Pasori, pero es su especialidad, él trabaja muchísimo con esta tecnología y bueno, la idea es probar eso también, sobre todo para la reducción y la eliminación de cobre y zinc que generalmente tienen estos efluentes ganaderos. ¿De dónde vienen el cobre y zinc? Generalmente viene del uso de antibióticos y antiparasitarios que, como el cuerpo asimila determinada cantidad, el resto le excreta. Y eso va a parar, digamos, al efluente. Cobre y zinc son micronutrientes, son beneficiosos, que tienen un montón de propiedades, pero en exceso son elementos potencialmente tóxicos. Entonces es importante poder sacarlos del medio. Y la idea es probar individualmente, evaluar las eficiencias mediante determinados variables físico-químicas, DQO, demanda biológica de oxígeno, bueno, materia orgánica, otras variables como cobre, zinc, bueno, que sabemos que son indicadores de la eficiencia de estos sistemas, y evaluarlos individualmente y después en procesos combinados. ¿Sí? Evaluar si conviene primero hacer una coagulación y después usar biochar, o hacer primero electrocoagulación y después por biochar, en fin, evaluar sistemas combinados hasta optimizar el proceso. Y bueno, después evaluar la propuesta y desarrollo, digamos, poder extrapolar estos resultados a una escala real. ¿Cuál sería la propuesta tecnológica para llevarlo a cabo a escala real? Bueno, ahí les puse que es aún una propuesta, pero por suerte ya está aprobado. Así que la siguiente, bueno, candidatos. Eso es a lo que aspiro. Creemos que los alumnos tienen un gran potencial para el desarrollo y las vinculaciones con el área de investigación. Estos ensayos, por lo menos que están planteados de manera, digamos que pueden ser adaptados a trabajos finales de tesis, pero bueno, requieren un diseño experimental, ¿no? Con el fin de que después puedan ser publicados estos trabajos. Bien, y después, como este proyecto recién ahora está aprobado, también estoy colaborando y contribuyendo en lo que es los trabajos finales de los chicos, tratando de asesorarlos. Realmente siento que ahí también, además de tener un gran potencial, siento que también a veces les falta esta herramienta de poder saber cómo encarar un trabajo final. Entonces, bueno, me ofrecí como tutora de algunos tesistas. Uno es el de Argento, Paula y Batisteza, que están trabajando con residuos de tetradisciplinas en granjas porcinas intensivas, un enfoque integral de análisis de riesgo y alternativas de gestión ambiental, que si bien no tiene concretamente un diseño experimental, sí le damos un toque más de profundidad, entonces saliendo un poco tal vez a lo que generalmente están acostumbrados, y por ejemplo elaboramos una encuesta, en contacto con algunos productores para poder formalizar un poco la profundidad de los trabajos. En el caso de Mateo Richard, también es alternativas de valorización del SCOBY en la producción de kombucha, evaluación técnica, ambiental y económica para su implementación en pymes. Como ven, no es por ahí la temática que yo estoy presentando, pero mi área, como viene de la parte de residuos, siempre es con esa mirada de valorizar los residuos, de ahí poder transformarlos en un bioinsumo. Y bueno, de ahí me asocié con Caro, que no sé dónde está ahora, allá atrás, que me pareció que el SCOBY es, no sé si algunos lo conocen, pero es para la producción de la kombucha, y ese SCOBY es una masa microbiana, de consorcios microbianos, que parte se desecha, parte se reutiliza y parte se desecha. Y en ese desecho va a disposición final. Entonces ahí hay una desvalorización de un residuo que tiene alto contenido en celulosa y otros compuestos que pueden ser utilizados como nutrición animal o como alimento. Y ahí viene la asociación, además de como biomateriales, que también lo habíamos pensado, se puede utilizar como para la producción de textil y producción de biomateriales. Entonces, tiene un gran potencial el SCOBY y el residuo del SCOBY,
Y bueno, con Caro Buzo estamos armando un diseño experimental con Mateo para incluyendo partes de SIS al final. Y después el otro de Sista es transformación de barros mixtos no peligrosos en un bioproducto, propuesta de valorización como enmienda orgánica para uso de suelos con fines agronómicos. Esta no le puso nombre, es de Milagros Aranda. Ella está trabajando en una empresa y la idea es poder hacer valorización de los biosólidos que se producen en ese tratamiento de efluentes y hacer un compostaje dentro de las altas máquinas. Y ahí es donde la estoy asesorando para hacer el enfoque, digamos, más de un diseño experimental de investigación en lo que es el compostaje. Bueno, eso es el aporte que vengo a hacer. La palabra, primero les agradezco muchísimo la respuesta, estamos asombrados. Temprano que Analía me viene diciendo, no, tenemos salas llenas. Y que también para Analía y para todos los investigadores es un gran gusto que estemos predispuestos a compartir, ¿no? Porque ese es el principal objetivo. Primero, entre nuestros investigadores, que muchas veces trabajan en diferentes grupos, hay algunos Raúl, transportes, alimentos, casos, en fin, muchos temas muy diversos en nuestra facultad, especialmente porque tenemos, bueno, 12 carreras, muy amplio el ámbito de la actuación de nuestra facultad, pero también me alegra mucho ver alumnos, creo que también tenemos otra sesión más tarde, pero muy bueno porque también creo que todos de alguna u otra forma necesitan también hacer sus trabajos finales, hacer investigación y bueno, qué bueno que tenemos los investigadores predispuestos en la computadora Patricia, la apertura para prestarse a apoyar a los alumnos, así que eso parece que es muy sinérgico, muy positivo todo esto. Ojalá lo podamos hacer con alguna frecuencia, incluso establecer esto como algo recurrente, creo que les agrega valor a todos, conocerse entre ustedes un poco más, conocer a los alumnos, que los alumnos conozcan a los investigadores. En fin, el objetivo general es que nuestra investigación no esté aislada de nuestras actividades docentes, ¿no? Conectar la docencia con la investigación y por supuesto con la extensión también, un montón de actividades que hacemos, todo eso esté en función de los alumnos, ¿no? De valor para los alumnos, que después de todo estamos para eso. Así que no, agradecido y muy contento, la verdad, y espero que ustedes también. Nada, eso, gracias. Sí, hace años que trabajo. Áreas de este proyecto de modelización matemática para el análisis y definición de medidas estructurales ante inundaciones en zonas periféricas de una gran vulnerabilidad social y ambiental en áreas de llano. No hace falta sí, muy presente esto en una zona de Buenos Aires. La sorpresita. Vienen 3 años de sequía y todo el mundo se olvida que Buenos Aires tiene inundaciones naturales históricas. Eso es realidad. Bueno, el objetivo general, modelar la relación precipitación-caudal en cuencas hidrográficas ubicadas en zonas periurbanas y llanuras de la provincia de Buenos Aires que presentan problemas hidrológicos para contribuir y promover estudios que permitan el desarrollo sustentable de las cuencas. Este es el periodo en el que estamos recurriendo. Y aquí los objetivos particulares: evaluar las condiciones topográficas en las zonas de estudio, identificar las características geomorfológicas de las cuencas hidrográficas, seleccionemos para estudiar, analizar los parámetros hidrológicos, examinar las características socioambientales en estas zonas y determinar las diferencias en términos de eficiencia de la reducción de inundaciones y duración entre una solución clásica y una nueva que incluye los sistemas urbanos
de drenaje sostenible. En este momento estamos trabajando justamente en una línea complementaria con agronomía, de lo cual estamos muy orgullosas porque es un complemento importante. Modelar las cuencas hidrográficas a partir de la aplicación de un modelo biológico y lo mismo aplicando un modelo hidráulico. Los avances, bueno, modelación hidráulica, desarrollo de las tunas en el conurbano norte, invarianza hídrica, eso lo trabajamos siempre, una manera de tratar de que las cosas no cambien con la antropización, estudio hidrológico para un desarrollo sustentable, análisis de los depósitos de detención y las lagunas artificiales, que son alternativas del sur, en un emprendimiento urbanístico proyectado, estructurado en Pontevedra a partir de bueno, los desarrollos urbanísticos producen el impacto que lo contemplamos. Lo aprendimos después, como siempre, pero bueno, estamos aquí. Soluciones sostenibles de riego para espacios deportivos en suelos con problemas de drenaje, cuenca del Focor al sur del lugar. Proyecto de parque urbano sostenible, en la misma cuenca de Adolfo Con, la Cuadrito, modelación hidrológica e hidráulica y proyecto de drenaje para la revalorización y recuperación de esta misma cuenca. Ahora, en cuanto a publicaciones, la revista Desarrollo del Sur de Florida publicó estrategias en el manejo y preservación de la cuenca del arroyo de las Tumbas, y tenemos presentaciones en varios congresos, en el Latinoamericano de Hidráulica en Medellín, en el 2024, el Congreso Nacional del Agua, con Agua Mar del Plata hace poquito, y en el Congreso de la Asociación Europea de Recursos Hídricos, el tercer congreso, hemos publicado ya varias veces en la Asociación Europea de Recursos Hídricos. Me gustan nuestros trabajos, parece. Este congreso específicamente se centró sobre recursos hídricos y medio ambiente, nuevos desafíos en la comprensión y gestión de los riesgos relacionados con el agua y con el estado de la tierra. Como dije antes, trabajamos con los alumnos en sus trabajos finales, en ingeniería civil, en ingeniería agraria y se tengo el colegio ingeniería ambiental. Bueno, buenos días, ¿cómo les va a todos? Como dijo Analia Gabriela, que soy rectora en física, hace unos cuantos años ya que me dedico a la física de la atmósfera, así que es desde la superficie, digamos, de la troposfera donde todos vivimos, hasta llegamos aproximadamente a la estratosfera. Así que las líneas de investigación van desde lo que nos pasa acá abajo donde caminamos hasta la formación de las nubes. En cuanto a lo que tiene que ver con el proyecto en sí, que está radicado en UCA, es un proyecto que viene derivado de un proyecto internacional que se llama ACRE, que es Reconstrucción de Datos Climáticos en el Mundo. ¿Por qué? Porque si me pasas a la siguiente... ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Porque sacando una cosa particular, de algún trabajo en particular, el clima nos atraviesa en todo sentido, desde todos lados, ¿no? Desde la producción agropecuaria, desde la ganadería, desde las infraestructuras, desde las epidemias, desde las pandemias, desde las plagas, desde cualquier punto de vista el clima afecta desde impacto de estructuras, desde el medio ambiente, así que de alguna manera hay que empezar a ver cuáles son los comportamientos climáticos. Y el clima tiene la característica de que
no es el tiempo, sino que es algo que se desarrolla a lo largo de mucho tiempo, no tiene un comportamiento, como decía antes Mónica respecto a la mecánica, no tiene un comportamiento periódico, sino que, si bien es cierto que tiene una variabilidad propia, una oscilación propia, tiene desvíos, que es lo que todos en las distintas disciplinas estamos escuchando en los últimos tiempos, desde hace ya mucho que se estudia, pero con más énfasis en este momento, con lo que tiene que ver con cambio climático. Entonces, la manera segura, o la manera más correcta, más adecuada, más científica de pronosticar, es tener una buena información sobre el clima futuro, porque el clima futuro es el que nos va a condicionar sobre el comportamiento de toda la sociedad, desde la parte económica, desde la parte de salud. En ese sentido es que, bueno, gracias a Analia también, estoy asociada con lo que es el Observatorio de Salud Pública, Calidad de Vida y Medio Ambiente acá en la UCA, que trabaja también con enfermedades y clima, y también con el Observatorio de la Deuda Social respecto de vulnerabilidad y clima, ¿no? Porque el clima tiene mucho que ver cómo se transmiten ciertos vectores que son importantes, ya digo, desde la salud hasta la infraestructura. Entonces, desde la parte de la atmósfera de arriba, donde yo me dedico básicamente a la física de los fluidos, que tiene que ver con huracanes, con ciclones, hasta la parte de abajo, la idea es reconstruir, ver en este proyecto en particular qué es lo que está pasando ahora desde el punto de vista anterior, es decir, ver la evolución desde cómo uno ve un bebé y pronostica, como cuando todos nacemos, o por lo menos se hacía cuando yo nacía, no sé si ahora se hace un pronóstico de lo que va a ser el peso y la estatura. Bueno, de la misma manera uno intenta hacer con el clima a través de diferentes modelos matemáticos que requieren formulaciones en función de la dinámica del fluido. Básicamente, nosotros nos manejamos como sociedad con datos muy elementales que tienen que ver con temperatura, con humedad relativa, a veces con irradiancia, etc. Esos datos se toman de una manera muy esporádica en el hemisferio sur, con lo cual la cantidad de información que nosotros tenemos es limitada. En el hemisferio norte, por supuesto, tienen una base de datos mucho más amplia, no ya solamente porque tienen más capacidad económica de tomarlo, sino porque tienen más historia. Aún así, Argentina es el tercer país en el mundo que obtuvo, que originó el Servicio Meteorológico Nacional, así que tan mal no estábamos para esa época. Desde ese entonces se vienen tomando datos de variables muy básicas, como temperatura, precipitación, humedad, etc., en Argentina, en el mundo entero también, en Argentina, pero desde distintos lugares, o sea, no solamente desde instituciones que están homologadas, sino desde búsquedas desde instituciones privadas como colegios, instituciones públicas como colegios, desde embarcaciones también privadas. Entonces la idea es que toda esa información no está no solamente recopilada, sino tampoco homogeneizada. ¿Qué quiere decir con homogeneizada? Lo que maneja los estándares de calidad de esta información es la Organización Meteorológica Mundial, que viene a ser la Organización Meteorológica Física. Parte de esa información es requerida para alimentar después modelos, que son los famosos modelos de reanálisis, son los modelos que después se utilizan para hacer no solamente pronósticos de clima, sino también pronósticos de estructuras de puentes, de enfermedades, etc. O sea, se necesita esa información, es el escalón cero para empezar a hacer todo lo demás. ¿Cómo se hace esa información? Bueno, Argentina tiene del año 1850 aproximadamente esa información desparramada, como dije antes. ¿Cómo está desparramada? Está desparramada el registro manuscrito. Esos registros manuscritos hay que ubicarlos. Y no solamente está en Argentina, el proyecto viene en combinación con la Universidad de Inglaterra, con la NOAA en Estados Unidos, con Holanda, con Japón. Son proyectos conjuntos en donde muchas veces aparece información del clima de Argentina en Estados Unidos, nos lo intercambiamos. Ahora el problema es que esa información, como dije recién, viene manuscrita. Entonces, transcribir millones y millones de datos requiere muchos años que nosotros no tenemos, o que por lo menos queremos utilizarlo de la manera más eficiente posible. Entonces, lo que hicimos fue diseñar a través de inteligencia artificial un sistema de reconocimiento facial, pero en vez de facial lo adaptamos a temas manuscritos. Si ustedes se fijan, después vuelvo a esto. Si ustedes se fijan, esto es una manera, digamos, muy ordenada, muy limpia de encontrar los registros, donde está, acá está como tipografía de máquina, pero en realidad la mayoría de estos registros están escritos a mano. Entonces, diseñamos un programa que está escrito, está subido en una página que se llama Swing Inverse. El programa se llama
Meteorologicum Extremum Terrae, haciendo referencia a que somos el extremo del mundo, en donde lo que hicimos fue un algoritmo en el que cada uno de los ciudadanos que quiere participar en el mundo, que son miles, increíblemente mucha gente aficionada al clima, a la ciencia y a la física de la atmósfera, se ha unido de manera gratuita, cada una de esas personas accede registrándose y ve uno de estos, solamente uno de estos rectángulos que nosotros hemos preparado para que pueda, a través de 4 versiones, digitalizar ese número que nosotros después captamos como base de datos. Este algoritmo lo desarrolló un becario nuestro que trabajó durante mucho tiempo en, no me sale el nombre de esta empresa tan conocida de software, que está haciendo el doctorado en matemática aplicada. Esa fue la manera de agilizar el procesamiento digital de cada uno de estos registros. Imagínense que esto es solamente un solo día de una sola hora. Los registros meteorológicos de nuestra época se tomaban 2 veces por día, hoy a veces así que tenemos 2 de esos por día con diferentes variables: temperatura, precipitación, radiación solar, viento, lluvias, nevadas, etc. Entonces, a través de esa digitalización, en la cual ya han participado muchos ciudadanos de muchas partes del mundo, incluyendo becarios de la UCA también, o adscritos y de otras universidades también, lo que hicimos fue lograr reconstruir parte de los millones de datos que tenemos para poder armar un proceso en retrospectiva desde el principio de esa toma de datos hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque hay muchas publicaciones en donde, repito, se habla de cambio climático, en donde se están asegurando ciertas circunstancias o ciertas conclusiones que no están del todo validadas. Por ejemplo, creo que casi todo el mundo sabe o ha escuchado alguna vez hablar, aunque no sea el tema, bueno, ahora tenemos un niño, ahora tenemos una niña, va a haber calor, va a haber frío, bueno. Ese tipo de niños y niñas que son oscilaciones periódicas de la atmósfera no están del todo claras porque entre sí hay una especie de correlación. Entonces, es difícil poder eliminar la influencia de esos índices y determinar exactamente cuál es el comportamiento de una variable tan sencilla como la temperatura, pero que, lamentablemente, a cierta altura se comporta cuasi linealmente, pero a medida que vamos subiendo en la atmósfera tiene otro componente que no es lineal. Entonces ahí hay que utilizar no solamente una matemática lineal para poder analizar tendencias, sino también utilizar una matemática no lineal que tiene que ver con componentes principales, con wave, con desarrollo de frecuencias. Eso también lo está haciendo gente doctorado en matemáticas, porque los software que nosotros utilizamos están hechos por nosotros mismos. O sea, los algoritmos los hacemos en Python nosotros mismos porque es más sencillo saber qué es a lo que vamos. Bueno, entonces, dentro de ese marco, dentro de ese proyecto de investigación, lo radicado acá en la UCA particular fue tomar 3 zonas de interés, principalmente porque son zonas de impacto, de variabilidad del clima, y también porque son zonas otras poco estudiadas. En este caso en particular, ahora sí te pido que vuelvas a participar. Los objetivos que nosotros habíamos planteado son Bahía Blanca, Córdoba y Buenos Aires desde 1850 hasta la fecha. Con esa información, lo que estamos intentando hacer es reproducir estas series temporales de todas las variables posibles. Esas series nosotros no nos las quedamos. Tenemos en parte un convenio con la Armada Argentina porque el museo tiene uno de los registros más importantes de clima más aparte de otros colegios, o sea, vamos recorriendo instituciones junto con becarios para fotografiar, es decir, eso lleva ponerse guantes, máscaras de fotografiar, pasar eso a digitalización, y una vez que se digitaliza a través del programa que les digo yo de reconocimiento facial y a mano también, porque hay que hacerlo de la manera más rápida posible, lo que hacemos es reconstruir esta base de datos que las mandamos generalmente al Centro Europeo de Reanálisis. ¿Por qué? Porque dentro del proyecto ACRE la condición es que todo el mundo tenga acceso a toda la información, porque los climas no son aislados, es decir, nosotros no podemos hablar de una dinámica de la atmósfera propia solo y exclusivamente de América del Sur, porque tenemos una circulación atmosférica que nos abarca todo. Si bien es cierto que tenemos fenómenos locales, lo cierto es que la circulación atmosférica general es hemisférica y muchas veces es global dependiendo de dónde uno se tome. Entonces el compromiso es que esa reconstrucción de esos datos vaya a un centro de reanálisis, es decir, un centro en el que se juntan esos datos junto con datos satelitales para que el resto del mundo tenga acceso a la posibilidad de estudiar y pronosticar a futuro qué es lo que puede pasar y qué. Entonces, en este caso en particular, tomamos
Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba y parte de la Patagonia, tanto Patagonia como La Rioja son zonas totalmente inexploradas en cuanto al clima. Un comentario anecdótico es que en la Patagonia encontramos un meteorólogo que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional, debe estar cerca de los 70 años, que empezó su trabajo como voluntario, por curiosidad, solamente a los 20, y se recorrió con su propio auto más de 3.000 o 4.000 kilómetros tomando chacra por chacra, punto por punto, cada uno de los valores de precipitación. Esos datos que el Servicio Meteorológico Argentino Nacional no los tomó, no los consideró, nosotros los validamos por primera vez y gracias a eso tenemos una reconstrucción de esta información de la Patagonia que hasta ahora es muy inédita. Entonces, una vez que está confeccionada la serie, lo que hacemos es estudiar fenómenos anómalos. ¿Por qué? Porque como les comentaba recién, esto del cambio climático se basa siempre en que la temperatura va a aumentar 1.5, que va a haber más lluvia, que va a haber más sequía, pero lo cierto es que las tendencias no son tendencias claras ni lineales a corto plazo. ¿Por qué? Porque un ejemplo muy sencillo, si ustedes toman un comportamiento de una persona a lo largo de 3 años, se van a dar cuenta que ese comportamiento difiere totalmente al que toman cada 40 años, ¿no? Lo que es de esperar. No es lo mismo tomar el comportamiento de una criatura de 0 a 3 años que tomar de esa misma persona de 0 a 40, porque la evolución es distinta. Entonces, las conclusiones parciales que se vienen tomando sobre el cambio climático y pronóstico vienen siendo con series de tiempo, de periodos de datos cortos. Cuanto más larga es la serie de tiempo, más factible es eliminar fenómenos que son producto de la variabilidad propia y tener una tendencia clara de qué es lo que va a pasar. Con eso se necesita cada vez más información. Lo máximo que nosotros tenemos en Argentina son 160 años, que para el nacimiento de nuestro país es mucho. Entonces, una vez que se reconstruye eso, lo que se hace es ver cuál es la variabilidad de década a década e interdecádica. ¿Por qué interdecádica? Porque hay fenómenos como el niño o la niña que se producen cada 7 años. Pero hay fenómenos que son poco conocidos, por ejemplo, como es lo que está pasando ahora, que se llama la oscilación del Pacífico o PDO, que pasa cada 70 años. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué me importa a mí saber cada 70 años? Porque como les dije recién, están interconectadas. A medida que uno ve que la variabilidad del clima no se puede solamente atribuir a uno, tiene que hacer correlaciones múltiples, para lo cual hay que desarrollar esta matemática no lineal y poder discriminar cuáles son las frecuencias que tiene cada uno de esos índices de variabilidad e impactarlas. Entonces, en fin, en conclusión es estudiar esto con esas series y estudiar qué relaciones hay con todos estos parámetros que estamos teniendo. La siguiente, por favor. Dentro de esos ejemplos hay varios trabajos ya en el proyecto, digamos, el estudio de esa parte o de esa línea viene ya data de hace por lo menos 7 8 años. Lo último que se logró, que forma parte, o lo último que pudimos publicar, que forma parte del proyecto de Nauca, tiene que ver con esto, justamente con digitalizaciones de COVID, de Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca. Fíjense que, como les dije recién, son 160 años a 120, o sea, son muchos años de información que son diarias, no mensuales. Y lo que se suele hacer con esta información es ver qué correlación hay con los diferentes índices y qué tendencias posibles hay. Este primer análisis se hizo con una primera aproximación de matemática lineal y con una segunda de matemática no lineal para ver cuáles son las frecuencias. Yo no sé cuán por ahí están empapados en este tema, pero lo que significa la matemática lineal para nosotros desde el punto de vista es tomar una serie y limpiar esa serie de manera tal que se puedan ver las frecuencias o las señales originales, ¿no? Es decir, es como dejar el esqueleto de lo que uno tiene. ¿Para qué? Porque el esqueleto es lo que realmente aporta información sobre cómo se va a comportar. El problema de estas series es que, como no están tomadas los datos de manera, digamos, homogénea a lo largo del mundo, porque imagínense que hace 170 años tomar datos en una chacra no tenía estándares lo que tiene hoy el servicio meteorológico con una estación de monitoreo como puede tener, como tuvo en su momento Calauco, o sigue teniendo, creo, funcionando. Entonces, lo que hay que hacer primero con estas series es homogeneizarlas. ¿Qué significa? Hay que hacer un tratamiento matemático en donde uno elimina parámetros de, voy a llamar de vicio, que tiene la propia serie. Entonces, se realiza un procedimiento matemático en donde uno, a través de toda la serie, lo que hace es limpiar factores ajenos a la propia comportamiento del clima. ¿Cómo se hace eso? También con otro software, en donde uno lo que elimina son las desviaciones que están fuera de cierta cantidad de sigma que uno considera que son oportunos. Una vez que la serie está limpia,
esa serie se analiza lineal y no lineal. Entonces, ¿qué es lo que se observa, por ejemplo? Se observan datos que hoy estamos viviendo, se observan datos, por esto estoy poniendo dos casos en particular, Córdoba y Corrientes, en donde las tendencias que nosotros tenemos de clima dice que la zona que nosotros estamos analizando en Argentina no tiene un pronóstico de cambio climático de temperatura. O sea, no vamos a tener un aumento de temperatura muy superior. Pero como comentaba acá recién Susana, ¿verdad? Sí, estamos notando, estos son, fíjense que acá estas diferentes barras son diferentes barras de sigma, que tienen que ver con desviaciones de promedios mensuales y anuales de 160 años. O sea, cuánto se desvía cada uno de los meses, los años, las décadas, etcétera, de la media que tienen 160 años. ¿Por qué? Porque eso lo que nos dice es cuántos eventos extremos estamos teniendo, cuánta sequía y cuántas inundaciones. Y si bien es cierto que en esas zonas, en esas 3 o 4 zonas vemos que no va a haber, por lo menos no hubo un cambio significativo del clima, sí hay un aumento notable de eventos extremos frecuentes. O sea, la frecuencia de eventos extremos es cada vez mayor. ¿Y eso qué significa? No significa que llueve más seguido solamente, significa que llueve más seguido y más. Significa que llueve menos y menos cantidad. O sea, tenemos valores extremos de un lado y del otro. Como bien es cierto, Buenos Aires es una zona que tiene alternancias de sequía, ¿no? Pero si uno analiza las series y las proyecciones, se da cuenta que esa tendencia cada vez se agudiza más. ¿Qué hacemos con esta información, aparte de pasarlo al servicio al Centro Europeo de Datos? Lo proveemos de manera gratuita, obviamente, como hace casi todo el mundo que hace investigación, para las zonas de pronósticos, porque los pronósticos, tanto para el sector agropecuario como para el sector de la estructura, son fundamentales contar con esta base de datos. Esos pronósticos se meten en modelado, como ustedes verán, por lo que vivimos todos los días, no es 100% acertado, ¿no? Cuando uno lee el servicio meteorológico y dice hoy hay 40 30% de probabilidad de lluvia, implica un trabajo que, si bien es cierto, no es muy certero, tiene mucha información cargada de datos. Y no es muy certero justamente porque no cuenta con una base de datos grande. Entonces, la idea es que con esa reconstrucción del clima a nivel superficial uno pueda proveer y mejorar que ese modelo a largo plazo pueda servir para no solamente entidades públicas, sino también privadas. Digamos, nosotros hemos tenido varias veces consultorías sobre productores agropecuarios en ciertas zonas, pronósticos a 5, 6, 7 años, qué pasa con rindes, cuánto aumenta el rinde, cuánto puede influir la precipitación. O sea, que la idea es hacer el trabajo de hormiga a nivel superficial, me refiero a nivel superficial porque estoy hablando de variables de temperatura superficial, a través de esta reconstrucción de datos con inteligencia artificial, y bueno, a partir de eso, linkeamos también, unimos con todo lo que tiene que ver con la dinámica atmosférica a nivel, digamos, troposférico alto y estratosférico alto, porque necesariamente están vinculadas, ¿no? Aparte de eso, con formación de nubes, etc. Bueno, yo creo que me restringí muy estrictamente a las tres cosas nada más, así que esto es un poco el resumen de lo que se presentó. Estos son los artículos que vienen publicándose ya hace un tiempito en diferentes journals que son especialistas y congresos. Trabajo en la UCA con la doctora Mariana Barrocán, que es meteoróloga, el doctor Adrián Chuchechi, que es meteorólogo, que es docente de la casa, con el doctor Canciani, que supo ser también de la UCA, pero en este momento está en la UTL, ya jubilándose. Junto con eso, con otros especialistas, como dije recién, de la Universidad de Reading en Inglaterra, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos. Todos estos embarcados en el mismo proceso. Y a lo largo de este proceso de digitalización, y como le dije, son muchos millones de datos, han pasado muchos alumnos. A los que están presentes acá, si les interesa, desde ya son bienvenidos, como es costumbre, siempre viene bien. Y bueno, creo que con eso seguimos haciendo ese mismo proceso que va a ser infinito, pero se sigue aportando información de cada una de las zonas del país y eventualmente lo vincularemos con alguna especie de pronóstico climático, así que si hay gente de agraria que le interesa, que ya hemos hecho algunos trabajos, les agradezco la atención. Bueno. Bueno, está con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, les vengo a comentar, bueno, como me presento, yo soy Enzo Gómez, estoy en UCA desde hace 4 años más o menos. Yo soy investigador de la Comisión de Energía Atómica, trabajo en la gerencia de materiales. Ahí me formé en el área de materiales, hice mis posgrados ahí. Y hace 4 años que estoy formando parte de la cátedra de estudio y ensayo de materiales para la carrera de Ingeniería Civil. En ese marco, se me propuso en ese momento desarrollar una línea de investigación asociada a la cátedra, con la cual ya más o menos había un background importante en lo que es tecnología del hormigón. Entonces, eh, basando un poco en mi experiencia previa del tema de durabilidad, planteamos este programa o esta línea, si se quiere, la línea con la cual vamos a continuar, para empezar a trabajar en la definición de la vulnerabilidad de elementos de hormigón armado a la corrosión. La corrosión es el principal proceso de deterioro que afecta a las estructuras civiles, ¿no? Y tiene que ver justamente con el deterioro del acero, pero bajo condiciones específicas, en la cual la acción ambiental es muy importante y en la cual también cobra un rol muy importante las características de los materiales en cuanto a su desempeño, sus propiedades y el diseño en sí de los elementos que eventualmente se pueden llegar a deteriorar. Entonces, es un tema que viene trabajándose desde hace varias décadas. En la década de los 80 tuvo su auge, en el 90 tuvo una gran explosión y hay un gran desarrollo en lo que es el conocimiento de los parámetros que afectan a este proceso y sobre todo en cómo medirlo, cómo cuantificarlo y cómo utilizar esas mediciones para eventualmente tomar decisiones a nivel industrial o a la hora de evaluar. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es plantear una línea en donde se correlacionen varias de esas propiedades, varios de esos tipos de mediciones en un concepto más integral que vendría a ser la vulnerabilidad, que tenga en cuenta no solo las características de los materiales, que suele ser el enfoque clásico uno cuando quiere evaluar, digamos, la susceptibilidad que tiene una estructura, generalmente o evalúa los materiales o repiensa el diseño. Entonces lo enfocamos desde un concepto más amplio y planteamos un programa en el cual apuntábamos a lograr de alguna manera desarrollar una metodología que nos permita hacer una medición sobre los materiales, pero que nos permita darle una calificación en términos de vulnerabilidad a un elemento a partir de eso. Generalmente la industria de la construcción es una industria que es bastante clásica, es bastante dura de mover en términos tecnológicos. Se viene construyendo de manera similar hace muchos años y no hay grandes avances tecnológicos en términos de cómo medimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces este es uno de los grandes desafíos que tiene la industria en pasar o darle un salto, digamos, a la industria en términos de monitoreo y en términos de obtener datos en tiempo real y de planificar no solo en términos de mantenimiento, sino también de extensión de vida, que por ahí es un concepto al cual nosotros no estamos tan familiarizados porque no tenemos gran volúmenes de estructuras que hayan llegado todavía al final de la vida de servicio. Pero estamos cada vez más cerca de eso y es necesario empezar a tener en cuenta diferentes. Entonces planteamos su programa experimental, pues, mejor dicho, es una línea que está muy fuertemente plantada desde lo experimental, en donde planteamos armar o tratar de desarrollar una metodología que a priori sea de laboratorio, que nos permita ensayar elementos que de cierta forma simulen partes de estructuras en ambientes controlados, ya sea agresivos y no agresivos, ¿no? La idea un poco es lograr una base de datos que nos permita eventualmente armar categorías de vulnerabilidad en función de lo que medimos de esos materiales. Generalmente la corrosión de hormigón armado tiene una gran impronta electroquímica, o sea, es un proceso electroquímico y su medición tiene una impronta electroquímica, con lo cual es importante poder ver qué parámetros electroquímicos uno va a elegir para la toma de decisiones y para la categorización del deterioro. Entonces, nosotros nos plantamos mucho desde lo que es la medición de potenciales de corrosión y el monitoreo del potencial de corrosión como estrategia
para poder plantear categorías de vulnerabilidad. Entonces, armamos un dispositivo, armamos un data logger, desarrollamos un programa experimental. Este proyecto empezó en el año 22 más o menos, y lo que yo les estoy mostrando ahora es lo que se desarrolló hasta el año 24 más o menos. Entonces, durante esos 2 años estuvimos ensayando una serie de diferentes tipos de mezclas de diferentes categorías, hormigones convencionales, hormigones autocompactantes con diferentes relaciones agua-cemento, mortero, pasta, para ir viendo cómo reaccionaban y cómo esas metodologías nos permitieron no poner en evidencia un aspecto que es muy importante, que es el inicio de la corrosión en las armaduras contenidas dentro de esos materiales cementarios. Que en general está aceptado que hay una única forma de medir, que es mediante una medición electroquímica de velocidad de corrosión, pero que tiene una particularidad que es muy difícil de ejecutar a nivel industrial, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, si uno quisiera instrumentar una estructura existente, tiene 2 opciones. O fabrica dispositivos específicos para cada elemento en el cual instrumenta y mide de manera directa, o instala sensores que o tienen que estar embebidos o tienen que estar desde el exterior, digamos, del elemento, para de manera indirecta correlacionar la posibilidad o la probabilidad de que se esté llevando a cabo un proceso de deterioro. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, con esto, plantear de manera similar a cómo se plantean categorías de medición de resistencia, que es en lo que generalmente uno se basa a la hora de diseño, plantear categorías de vulnerabilidad en función de una medición directa del material, ¿no? Y una medición electroquímica. ¿Cómo se hace hoy en día? Se mide, por ejemplo, propiedades como la permeabilidad del hormigón o la difusión de cloruros en el hormigón, y en base a eso se hacen proyecciones en el tiempo con modelos y se trata de estimar si va a ser lo suficientemente durable o no. Entonces nosotros lo que queremos es sumar una metodología que use un procedimiento o una medición electroquímica que nos permita hacer esa categorización. Entonces planteamos estos objetivos en ese momento de manera bastante, diría yo, optimista. Planteamos no solo desarrollar la metodología, sino en algún momento eventualmente llevarla al campo, algo que después con el tiempo nos dimos cuenta que no era tan simple, nos topamos un poco con eso. Pero bueno, salimos bastante conformes porque pudimos desarrollar no solo el equipamiento que necesitábamos, que era algo con lo que tuvimos que empezar de cero, sino que también ya tenemos una base de datos que nos permite hoy en día plantear 3 líneas que son con las que vamos a continuar desde aquí en adelante, 3 líneas de opciones para eventualmente llegar a una metodología que sea reproducible a nivel de laboratorio, que es a lo que estamos apuntando. Esto es un poco lo que planteamos. Estas son algunas dificultades típicas de un poco el cambio de medio, digamos, por decirlo de alguna forma, instrumentación que por ahí nos costó conseguir o que tuvimos que salir a buscar en correlación con otras instituciones, pero creo que el desafío más grande para el próximo periodo es consolidar más que nada el grupo de trabajo, que por ahí es algo que nos está costando bastante. Si bien desde el lado de los alumnos encontramos muy buena recepción para sumarse a los proyectos, nos cuesta mucho sumar más gente, por lo menos en el área de civil, que quiera sumarse a proyectos de investigación. Esto es un poco, no son muchos, pero son los resultados que obtuvimos. Pudimos hacer una presentación en Congreso y un par de artículos que publicamos, que salieron publicados este año, a partir del trabajo que hicimos durante esos 2 años. Y bueno, para el próximo periodo, ya la idea es enfocarnos directamente en esas 3 líneas posibles de cómo lograr esa metodología reproducible, y es el proyecto que se presentó, que fue aprobado, así que vamos a continuar con esta línea, esperemos poder consolidar. Trabajos finales de graduación, un alumno en el año 24 pudo presentar su trabajo final de graduación trabajando con nosotros, y actualmente estamos desarrollando con otro alumno también un trabajo final de graduación.
Y lo bueno es que se sumó también la tercera alumna como pasante. Así que estamos contentos en ese sentido para poder consolidarlo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a presentar la línea que venimos trabajando, voy a decir desde el año 2007. Voy a reconocer a la doctora Mirage, ingeniero Alejandro Morán, Gonzalo María, por el apoyo, ¿no? La línea se llama Modelos de Simulación de Tránsito y Diagonal. Y el proyecto que vamos a presentar es una evaluación de conflictos viales usando las herramientas de la inteligencia artificial en intersecciones urbanas. Como para ver el marco, venimos trabajando desde hace tiempo con futuras ingenieras, ingenieros civiles, que han usado también sus trabajos de investigación como, por ejemplo, trabajos finales de grado, trabajando en el área de los modelos de simulación de tránsito. Estos modelos podemos simular en una situación real conflictiva, por ejemplo, de una intersección, y estudiar la operación. Esa fue una primera etapa que empezamos a elaborar hace tiempo. Luego ya pasamos a una segunda etapa de trabajar con el tema de la seguridad vial. Estos modelos de simulación de tránsito generan trayectorias de los vehículos que permiten ser tomados por estos modelos de predicción de la seguridad vial. Dan indicadores sobre el grado de congestión o de accidentología que pueda tener una intersección. Entonces nos permiten proponer soluciones, probar con estos modelos qué tal son estas mejoras, ¿no? Bueno, y ahora vamos con esta tercera etapa, que es trabajar con estos modelos de simulación. Y luego trabajaríamos con este modelo de predicción de seguridad vial, pasando directamente de filmaciones, como acá hay una filmación del video, de una intersección a través de estos programas de inteligencia artificial que puedan reconocer las imágenes, reconocer los volúmenes de vehículos, reconocer las velocidades, reconocer las trayectorias, y eso directamente pasarlo a un modelo predictivo de seguridad vial, que nos daría directamente los indicadores que estamos buscando. Bueno, hicimos una prueba con la participación de nuestros pasantes y colaboradores, en un caso de la avenida 9 de Julio y Carlos Calvo, donde se detectó conflictos ahí en el gráfico, ¿no? La bajada de la autopista el 5 de mayo a la 9 de junio, hay entrecruzamientos, bueno, ellos estuvieron filmando, haciendo conteos, se volvió esto a un modelo de simulación de tránsito, se lo simuló en 2D y en 3D, y después trabajamos con el modelo SAP. Ahora la idea es justamente filmar esta intersección con un gnomo, que hemos pedido acá apoyo de la facultad para poderlo adquirir, y a través de ese reconocimiento de imágenes poder obtener estos indicadores de seguridad vial. Bueno, esa es la metodología que estuvimos contando, trabajaríamos con un dron que pueda filmar con la calidad de imagen para poder reconocer a través de estos programas abiertos de inteligencia artificial. Luego simularíamos con un modelo de simulación de tránsito
tenemos acá en la UCA la licencia académica para trabajar, y a través del modelo del SAC obtendríamos los indicadores de seguridad vial. Haríamos una evaluación de la situación actual, prepararíamos alguna propuesta para ver. Bueno, y ahora acá las damas. Quizás un poco para contar el motivo por qué esto es importante. Cuando nosotros hacemos la recolección de datos, muchas veces la forma en la que tenemos que hacerlo es manualmente. Claro, Sí, por ejemplo, cuando fuimos a 25 de mayo, nos paramos en distintas esquinas, teníamos el cuenta ganado, entonces estábamos contando los autos, uno contaba las motos, teníamos videos del celular, todos a tiempos distintos. claro, como se imaginan, eso es, dicho así casual, un quilombo. Que tarda mucho tiempo. Esto lo que nos permitiría es directamente tomar las situaciones, filmarlo, tomar una hora, por ejemplo, de video, y tener directamente todo lo que es el flujo y sobre todo, y lo más importante, las trayectorias reales, con el comportamiento real de los conductores. Porque Hoy tenemos mucho error. claro, cuando nosotros lo pasamos al modelo de Vissim piensa que somos conductores alemanes, y cuando vemos la luz roja vamos a frenar. Justo el día que fuimos a firmar, fuimos con la ilusión de que iba a salir todo bien, un conductor pasó en rojo, en el medio de la avenida 9 de Julio, que es eterna, pasó en rojo. Y esas cosas el programa no lo tiene en cuenta. Y sin embargo son situaciones reales, de trayectorias reales de la Argentina. Entonces esto nos permitiría analizar bien la situación de seguridad para luego poder transmitirlo bien al modelo y poder así generar, claro, predecir mejor Accidentes que pueden generarse. y luego solucionar de forma mejor esos problemas, porque quizás ahí lo que está faltando son medidas que no se ven directamente si lo sacamos las trayectorias del modelo de simulación. Y además te ahorra ese paso de tener que estar contando, después de tener que pasar un Excel bien todos los tipos de vehículos que tenés, Claro. el tiempo que tardó en cruzar cierta parte. Sí. Así que por eso tenemos que antes hacer el modelo y bueno, necesitamos un dron para poder trabajar en el plano, básicamente, y poder seguir bien las trayectorias. Es más económico igual que hacer un modelo especial para el tráfico argentino. Claro, Eso sería mucho más complejo. Mucho más complejo y de esta forma, este modelo, como básicamente lo único que necesita hacer es seguir las trayectorias, computabilizar eso, se puede aplicar para cualquier caso. Claro. Los alemanes también van a poder usar, los chinos lo podrían usar, se puede aplicar para justo ver tanta gente de la son caminos urbanos o incluso en química, no sé si serán, pero hemos visto que hay modelos de trayectorias para cuestiones más biológicas o de químicos, y esas cosas también se podrían seguir. Por lo que ese es un, claro, en realidad es un modelo de trayectorias, que luego nosotros lo aplicamos para tránsito. Bueno, también quiero acotar un poco, trabajo en conjunto con el Instituto Federal de Hidráulica, ¿no? Usana, trabajando en conjunto con este modelo de simulación de tránsito, con el tema de la vulnerabilidad, naciones, empleando un plan de evacuación. Tenemos la colaboración de un alumno de ingeniería informática a Universidad Austral, ¿no? Va a colaborar con el grupo para todo lo que es la parte del software. Seguimos trabajando con los pasantes, con alumnos, en la validación de estos modelos de simulación. La próxima, también quiero contar de un aliciente de este año, un grupo acá de alumnas, acá presentes, participaron en un concurso de estudiantes de ingeniería a nivel latinoamericano. Participaban como 34 universidades, institutos de investigación, y sacaron el segundo premio. Bueno, ahí tuvieron los integrantes del grupo, lo vemos el ingeniero Agustín Paulén, a Santiago, a Trinidad, a Luana, a Belén, Jerónimo, bueno, Sofía y Matías. Bueno, este es el grupo actual que se va renovando, digamos, cada año, cada 2 años, vamos teniendo nuevos pasos. Bueno, muchas gracias.
tardes, ¿ya? Buenas tardes. Yo les voy a presentar este proyecto que está enmarcado dentro de la carrera de Ingeniería Ambiental, que comenzó este año, así que mucho todavía no tenemos para decir. Es un proyecto, como lo dice su título, Calidad del Aire para la promoción de la sostenibilidad ambiental en el entorno universitario y utilización de sistemas naturales para su mejora. Está, bueno, el equipo, Natalia Soledad, que se acaba de ir, está dentro del equipo, el ingeniero Javier Auret, que está por allá, también y conmigo, y hay también una alumna pasante, Brenda Briones, que está participando del proyecto. Adelante. El objetivo general de este proyecto, como lo dice acá en la diapositiva, es innovar la creación y aplicación de herramientas de visualización de datos para comunicar la información sobre la calidad del aire y las emisiones en un entorno universitario. Esto está dirigido a diferentes públicos y la idea es, además, investigar el uso de sistemas naturales vegetales de filtrado de emisiones y analizar bueno, el comportamiento, evaluar para el uso en fachadas de edificios, etc. Acá, digamos, aprovecho la oportunidad para invitarse a alumnos de la carrera de agronomía que a lo mejor les interese investigar sobre este tema de algunas soluciones, digamos, con sistemas naturales, con algunos tipos de vegetación que pueda filtrar no solo material particulado, sino por algunos gases, etc. Es esta línea de investigación, o esta segunda parte, la idea es encararla el año siguiente. Adelante. Los objetivos específicos, el primero fue, digamos, la compra de un sensor de calidad de aire que compró la universidad y tuvimos algunos inconvenientes logísticos en su instalación. Primero se instaló en la terraza del edificio de Derecho del Moro. Pero bueno, ahí no funcionó porque bueno, este sensor trabaja con un láser, pero además se comunica por vía de Wi-Fi, no llegaba el Wi-Fi, bueno, con la gente del sistema no se pudo, además el lugar no era el propicio. Después se pudo trasladar al edificio Alberto Magno, ahí en la terraza que está frente al laboratorio de usos múltiples. Ahí se instaló, al principio también había problemas de Wi-Fi, se lograron solucionar y empezó, digamos, el equipo a dar datos, ¿no? Datos continuos. La próxima etapa que estuvo y está a cargo del ingeniero Auret, que está acá presente, fue la etapa, o es la etapa, digamos, de poder almacenar estos datos, para lo cual se contrató un servidor para poder almacenar todos estos datos continuamente. Y lo que digamos, ahora, la segunda etapa, una vez que esté, digamos, toda la parte informática del almacenamiento, es la parte de visualización y la arquitectura de cómo se va a visualizar. Para eso tuvimos reuniones, si querés pasar a la próxima, tuvimos reuniones con la parte, digamos, institucional de la UCA para que, digamos, estos datos estén disponibles en el área, digamos, de sustentabilidad dentro de la página de la UCA o de un subdominio. Entonces tuvimos reuniones justamente el día de ayer, anteayer, tuvimos reuniones para ver cómo, digamos, se pueden visualizar estos datos y estén disponibles para distintos usos dentro del entorno universitario. Uno de ellos fue tener una reunión justamente con los docentes de la materia de calidad del aire dentro de ingeniería ambiental, para que ellos puedan utilizar estos datos con los alumnos, ¿no? Y puedan hacer algunos trabajos prácticos.
Y también como parte, digamos, bueno, la alineación institucional, había mucho interés en estas mediciones por los rankings de sostenibilidad, digamos, que está, digamos, la UCA está, digamos, cada vez avanzando más, y poderlos visualizar para distintos usos. La segunda etapa, entonces, como les dije, es empezar a experimentar con estos filtros naturales, vegetales, y por otro lado, hay una serie de equipos que en un momento la UCA hace años compró para medición de calidad de aire, pero son equipos analógicos, pero que quedaron en desuso, están en uno de los laboratorios de química. La idea es ponerlos en uso para poder hacer trabajos prácticos con los alumnos dentro de la materia de calidad del aire. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, un poco explico cómo se inicia este proyecto. Un amigo mío que trabaja, bueno, también de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Balseiro, en Bariloche, investigador del CONICET, desarrollaron durante mucho tiempo un proyecto de invernaderos para gente de bajos recursos en las zonas altas de Bariloche, o sea, en Pilar 1, Pilar 2, toda esa zona, donde el objetivo era que las familias pudieran tener la posibilidad de realizar cultivos pequeños, microcultivos, para sustento familiar, ¿no? O sea, hablando de hortalizas, verduras, frutas, en un clima que, como sabemos, es bastante adverso, salvo para las frutillas y algunos otros, la rosa mosqueta y demás, pero para cultivar tomates, melones, sandías no es precisamente el mejor lugar. Entonces, ese proyecto, bueno, fracasó constantemente por la razón de que nadie sabía qué hacer con las plantas. O sea, ellos instalaron los viejos data loggers, o sea, que iban y capturaban información de las condiciones del clima, pero bueno, el tema era cómo entrenar a las familias para que pudieran desarrollar esos microcultivos. Si uno ve en otras sociedades, es muy común que en pequeñas parcelas desarrollen cultivos, pero siempre que el clima sea apto, ¿no? O sea, uno a veces ve que en muchos lugares donde no hay, el espacio no está tan amplio como el nuestro, se aprovecha hasta el más mínimo espacio para cultivar cualquier cosa, ¿no? O sea, acá en el jardín. Bueno, en base a eso surgió la idea, bueno, si el problema es que no hay, o sea, que las personas no pueden desarrollarlo, bueno, busquemos la manera de automatizar eso y tomando, bueno, no es una idea nueva la automatización de invernaderos, de hecho, muchísimos desarrollos y está muy desarrollada la tecnología. El tema era cómo combinar todas estas variables, ¿no? O sea, personas que no están preparadas para el desarrollo de microcultivos, ambiente totalmente agresivo, o sea, que pasa, digamos, 6 meses al año, hace mucho frío y, bueno, las condiciones no son aptas para todos los cultivos. Y lo otro es, bueno, cómo hacer que sea viable económicamente, ¿no? O sea, que no sea algo muy costoso. Bueno, ahí es donde empieza a tener lugar la tecnología, ¿no? O sea, cómo hacemos para que la tecnología ayude y a su vez también de nuevas funciones o nuevas capacidades para trabajar. Y ahora hago un paréntesis y tomo, por ejemplo, uno habla, bueno, sí está muy desarrollada la tecnología de invernaderos y demás, pero tomemos, por ejemplo, lo que ocurre no sé si ustedes saben cuál es el Jardín de Europa, ¿no? ¿Dónde está localizado? El Jardín de Europa está localizado en Almería, y si uno ve como pensé que iba a haber, no, pensé que solamente podía usar estas imágenes, no agregué, digamos, pero lo nombro rápidamente, se puede buscar en internet. Si uno ve un mapa, una visión satelital de Almería, es todo blanco. Todos los alrededores de Almería es blanco. ¿Por qué? Se lo llama el mar de plástico blanco. Todas las frutas, hortalizas y demás se cultivan ahí para casi toda Europa. Y bueno, ¿y dónde está la tecnología ahí? Y la mano de obra sigue siendo, bueno, hay muchos cuestionamientos, tanto por el impacto ambiental que tiene ese plástico, ya que con el viento vuela al mar y demás, y además se usa mano de obra poco calificada, o sea, es mano de obra masiva, ¿no? O sea, entonces, bueno,
de nuevo, la tecnología está desarrollada, pero no se aplica como por ahí uno ve, quizás en Holanda, donde los invernaderos tienen estructuras de cristal y los paneles solares forman parte de la misma estructura del techo del invernadero. Bueno, tomando todo eso es que, buscamos combinar varias cosas en este proyecto. Una es la parte técnica del invernadero, que es la etapa en que estamos ahora, esto se inició hace poco, o sea que la etapa constructiva no es hacer un invernadero clásico, sino utilizar técnicas de steel frame livianas y que son fácilmente manejables en esta zona porque el flete es caro. Entonces, bueno, usar microinvernaderos de steel frame, las medidas aproximadas son de 2 por 7 metros. No sé si pasamos ahora. Y entonces, bueno, la idea es ahí implementar tecnología de lo que llamamos agricultura de precisión. La agricultura de precisión necesita sí o sí de la tecnología. Cuando hablo de la tecnología, quiero decir que al margen del invernadero, donde vamos a tener todos los componentes clásicos del invernadero, tierra y demás, hace falta controlar todos los parámetros de ese invernadero. Y acá atrás en esta valija, digamos, todo lo que precisamos para controlar este invernadero cabe acá adentro. Es decir, bombas, microbombas en la computadora, pues directamente la computadora que vamos a usar. Otra bomba para agua, bomba para nutrientes, sensores de temperatura, sensores de radiación ultravioleta, relays para activar los motorcitos, y ¿qué más? Bueno, y más sensores de humedad y todo. O sea, cabe todo acá. ¿Y cómo nos conectamos a esto? Que bueno, también el proyecto que les nombré antes, ¿por qué fracasaba también? Porque eran data logger. Data logger significa que tiene que ir una persona a ver los datos. Bueno, hoy día no hace falta el Wi-Fi, no hace falta nada. Lo único que precisamos es LTE, o sea, no la telefonía celular como la conocemos, cara, que tenemos que pagar el abono, sino el LTE. El LTE utiliza una tecnología que es los SIMs, o sea, el módulo, la tarjeta SIM se inserta directamente en el dispositivo, pero uno no paga un abono mensual, sino que paga por datos transmitidos. Y, por ejemplo, con $10 puedo transmitir tanta cantidad de datos que puedo capturar datos del invernadero durante más de un año, prácticamente. Pero además puedo enviarle datos, que eso es lo que me importa. A mí no me interesa tanto, sí me interesa, bueno, sí interesa que capturemos datos, pero necesitamos enviarle datos porque tenemos que actuar contra esos datos. Bueno, para eso se resuelve con esto. O sea, puede ser más robusto, menos robusto, se puede enterrar, puede estar bajo el agua, pero se resuelve a través de muy poca inversión y muy poca tecnología para hacer todo eso. Bueno, hasta acá estamos diciendo cómo estructuramos, o sea, cuáles son las partes de cada, pero ahora qué hacemos con todo esto. Bueno, ahí es donde entra la etapa siguiente, si pasamos acá. Bueno, que es inteligencia artificial. Es decir, acá aplicamos técnicas tanto de aprendizaje de máquina como de aprendizaje profundo. ¿Cuál es la diferencia? Aprendizaje de máquina es más que nada lo que es la inteligencia artificial basada en tomar información, crear, detectar patrones y demás con datos. Y la de aprendizaje profundo es, por ejemplo, observar la planta, ver la imagen de la planta y ver qué pasa, qué vamos observando, qué información podemos sacar de las imágenes y demás, usando redes neuronales convolucionales. Bueno, esta es la etapa de, digamos, tomar información y hacer algo con esa información. Bueno, ¿qué es lo que buscamos hacer con la información? Bueno, primero, ¿qué parámetros, según el tipo de cultivo, qué parámetros precisa la planta, la lisa o la fruta para desarrollarse? Parámetros que podemos leer, o sea, temperatura, cuál es el grado de acidez de la tierra, cómo está la cantidad de agua que tiene, cómo está el nivel de nutrientes, todas cosas que se pueden resolver con sensores. Y algo importante es mantener, o sea, el invernadero tiene que simular la condición climática de la zona de la planta, para lo cual el gran problema que hay es la temperatura de la tierra, por ejemplo. Entonces, la idea es mantener la temperatura de la tierra a un nivel constante, o sea, adecuado, o sea, más o menos. Depende de la planta, está entre 18 y 22 grados.
Y bueno, todo eso requiere darle instrucciones a todos estos dispositivos, que es lo que hace justamente este desarrollo. Si pasamos a la siguiente. Bueno, este sería un poco el esquema general, todo el proceso, ¿no? O sea, entonces, acá entra en juego la información que precisamos para que la planta se desarrolle, qué nutrientes darles, obviamente algo de participación humana tiene que haber, porque si precisamos agua, por ahí hay que ver que todo esté bien, limpieza y demás, pero todo el proceso en sí, o recolección también, precisamos seres humanos, con un control mínimo, pero todo el proceso es totalmente automatizado. Y la idea es que las personas vayan aprendiendo también cómo es el desarrollo, pero que no dependamos de la persona para que esto tenga frutos. ¿Por qué? Porque si precisamos que alguien vaya, cuide y haga todo esto, esto es lo que no pasaba justamente, quedaba abandonado. Entonces, bueno, quizás en el hecho de ver el desarrollo y ver que hay resultados, motive también a crear curiosidad y también a ver que, un poco como digo, siempre se habla de la tecnología como el enemigo a veces de la mano de obra. No, ver que hay capacidad para que se participe de muchas maneras en proyectos de este tipo, sobre todo en áreas donde falta justamente desarrollo, mucho desarrollo de lo que es industria del conocimiento, que es lo que podemos, digamos, tener y usar. Después, la parte constructiva es la más simple de todas, o sea, el montaje es lo más simple. Lo más, digamos, arduo es, bueno, justamente el tiempo que hay que esperar para ver los resultados, ¿no? Porque toda planta requiere meses, hay que ver. Bueno, esta es la idea. Nosotros, bueno, un poco esta es lo que estamos haciendo y el proyecto involucra muchas disciplinas. Y lo otro que me olvidaba, que esto es sustentable desde el punto de vista energético, pues todo el contraje porque no es muy grande, pero es con paneles solares se obtiene toda la energía, y solares o eólicos, ¿no? Porque obviamente es mucho viento. Entonces también lo podemos aprovechar. Y el tema del agua, digamos, bueno, es un problema, aunque no parezca, pero bueno, quizás el punto más, pero requiere poca agua, pero hay que tenerla. Y la parte de comunicaciones, como digo, no es un problema, porque va todo por el ITM. O sea que, y nosotros lo que hacemos es leer e enviar información. Bueno, creo que más o menos rápidamente intenté explicar el tiempo que hay esto. Si alguien me quiere preguntar algo, no hay problema. El equipo de desarrollo lo estamos armando, Natalia es parte del equipo. Los alumnos, hay alumnos también que estamos tratando que se interesen, pero como digo, es un trabajo que no se puede hacer por una persona, o sea, porque requiere muchas. Si bien no es tan complejo, requiere pequeñas participaciones de disciplinas, ¿no? En eso. Sobre todo la de agricultura, profesor de ciencia de datos, estadística, o sea, por más que uno pueda leer y tiene la inteligencia artificial, cuando buscar todo lo que haga falta, siempre hace falta que se está incorporando actualmente. ¿no? Trabajamos también con bueno, gente de la Universidad de Bolonia y con la Universidad de Milano, una universidad de Milano privada que está allá. Vamos a hablar sobre aplicaciones que hacemos de la ciencia de datos y la estadística a diversos fenómenos. Para ser breve, me gustaría pasar a la segunda aplicación, porque esta ya está terminando. En cambio, la segunda pasada viene a hablar de la aplicación que ya está cerrada y terminando, en la que hemos publicado una serie de trabajos. Voy a hablar de la nueva, de un proyecto que recientemente ha sido aprobado por la universidad y estamos empezando ahora. Se trata sobre movilidad eléctrica. Y hablar del interés de los consumidores argentinos por los vehículos eléctricos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de manejar un auto eléctrico. Es la experiencia muy distinto de lo que estamos habituados. En primer lugar, no hace muy poquito ruido, con lo cual, si hay un peatón que no nos está mirando, hay que tener cuidado porque no nos va a escuchar. Es bien distinto. En segundo lugar, me ahorro nafta, tengo que pagar nafta. Quizás tengo que pagar un poquito de energía eléctrica en mi casa, lo tengo que dejar cargando toda la noche. Si me olvidé, ya no lo puedo usar. Si salgo a la ruta, tengo que tener cuidado porque por ahí no encuentro la infraestructura. De hecho, en Argentina no la voy a encontrar todavía.
Hay países como Francia donde está muy prolija y yo llego a una estación de servicio y encuentro los bornes compatibles, porque de golpe encuentro el borne que no es compatible con mi auto. O sea, tiene una serie de dificultades. Los autos puros eléctricos, porque hay toda una gama, ¿no?, de híbridos en el medio. Hay algunos que son puros eléctricos, que son estos de los que estoy hablando, tienen una serie de diferencias con los que estamos acostumbrados, pero hay otros más convencionales, como híbridos, desde los híbridos ligeros, que simplemente tienen un motorcito eléctrico que ayuda a aprovechar la energía de frenado del auto, carga una pequeña batería y dar un impulso en el arranque. Otros tienen un motor un poco más potente que ayuda ya también en la velocidad. Y otros enchufables, híbridos enchufables, que ya se pueden enchufar y cargar una batería más importante y pueden andar con motor eléctrico, ¿sí? Hasta los híbridos puros que tienen solo motor eléctrico, no tienen nafta, no tienen aceite, no tienen líquido refrigerante, casi no tienen líquido, son bien distintos. Bueno, ¿cómo empieza esto de la movilidad eléctrica en el mundo? Empieza, ¿a quién se le ocurre hacer vehículos eléctricos en el mundo? La contaminación es un fenómeno que nos preocupa a todos. La emisión de dióxido de carbono, que está posiblemente correlacionada con la temperatura del planeta, nos preocupa y los vehículos eléctricos se presentan como una solución. Es cierto que la energía eléctrica hay que producirla, con lo cual alguien va a estar emitiendo algo o no, porque si ya usamos la energía del sol, no estamos emitiendo gran cosa, con lo cual hay un potencial de ahorro, de contaminación barra emisión por ese lado. Pero es Elon Musk el primero que consigue la idea de la energía se va a acabar, lo que nos va a quedar es el sol, y esa va a ser la energía del futuro. Siempre pensando 300 años más adelante, dice, los vehículos eléctricos son el futuro del mundo, por lo tanto voy a demostrarle al mundo que podemos hacer algo mejor que un carrito de golf, un vehículo eléctrico. Y crea su Roadster, Tesla Roadster, hace 10, 12 años, nos demuestra que se puede construir un vehículo eléctrico con la performance de un deportivo de MZ3, por ejemplo, un deportivo 200 y pico caballos, y andar a una cierta velocidad y con una aceleración espectacular. Un auto chiquitito que ya no se vende más, costaba como $150.000, pero muestra al mundo que eso es posible. El vehículo eléctrico performante es posible. Así desarrolla toda su compañía y se transforma en el líder mundial de movilidad eléctrica. Hasta que los chinos ven el fenómeno y dicen, qué interesante, somos los líderes industriales del mundo, salvo en la industria automotriz, la industria por excelencia. Ahí no, los líderes son los europeos, los japoneses, vamos a hacerlo. Acá hay una coyuntura que podemos aprovechar, vamos a poner todas las fichas en la movilidad eléctrica y a través de un subsidio enorme hacia la industria de motores eléctricos, generar la infraestructura, la tecnología, la ciencia. Son los expertos en batería número 1 del mundo ahora. O sea, Tesla no tiene las baterías que tienen los chinos y están compitiéndole cabeza a cabeza, sino superando a Tesla a nivel mundial. Hoy en día existen 200 fábricas de autos eléctricos en China, 200 marcas. No sé cuántas van a quedar, pero ya están tocando el nivel de Tesla o superándolo en algunos aspectos. Y los europeos, un poco más retrasados en estos puntos, se han quedado dormidos en su liderazgo en los motores tradicionales, hasta que los despertó la regulación. Los reguladores europeos dijeron, bueno, a partir del 2035 no se van a vender más autos que no sean eléctricos en Europa. Y bueno, las compañías se vieron forzadas a hacer un viraje, están en una etapa muy difícil, están con serias dificultades tratando de hacer un catch-up en la tecnología. Dentro de estas tres visiones del mundo eléctrico, nadie pensó seriamente en el consumidor y que va a manejarlo. No digo que nadie haya pensado, pero ni Elon Musk pensó en el consumidor, él pensó en movilidad, futuro de aquí a 300 años. Los chinos pensaron en su estrategia de dominio mundial, industrial, y los europeos pensaron en la contaminación y la emisión de dióxido de carbono. Pero nadie pensó, bueno, pero ¿qué hace que un vehículo eléctrico le interese a la gente? ¿Cuál es la percepción del consumidor sobre esta cuestión? Es cierto que hay estudios, no es que no existan estudios, pero no están comandando las fuerzas del mercado todavía.
En algún momento el consumidor va a empezar a elegir, decir, este vehículo eléctrico sí, este no, porque este tarda mucho en cargar, tiene poca autonomía. Ya de alguna manera el consumidor está empezando a elegir y a decidir. Y en Argentina, que todavía estamos viendo de afuera, es el momento oportuno para ver qué es lo que le interesa al consumidor de un vehículo eléctrico, qué es lo que le duele, cuáles son los pain points. Cargar la energía tarda media hora. Hoy en la ruta tengo que esperar media hora. Bueno, pero me tomo un cafecito. No me preocupa tanto. O no tengo que pagar la nafta, es un beneficio. ¿Qué es lo que sopesa? ¿Dónde está el punto para entrarle al consumidor argentino? Para de esa manera mostrarle a la industria cuáles son los modelos, que hay muchos, de vehículos eléctricos e híbridos que serían los más adecuados para este mercado. Esa es la idea de este proyecto de investigación que está empezando ahora. Tenemos un tesista y la colaboración de, además del equipo de la UCA, de la UBA, Llano, en este proyecto. Vamos a hacer un experimento, cosa que es rara, un experimento de selección, en el cual vamos a ofrecer alternativas de autos eléctricos tradicionales con diferentes características para que los consumidores decidan. Si tú tuvieras que cambiar el auto ahora, tuvieras estas alternativas. Este auto eléctrico con estas características, este auto tradicional con estas otras, este auto híbrido, por ejemplo, con estas otras, ¿cuál te comprarías? Si tuvieras financiación para hacerlo, ¿sí? ¿Cuál te comprarías? Y de acuerdo a eso, a través de una metodología matemática, estadística, que se llama Discrete Choice Modeling, que ha sido inventada para evaluar las preferencias de los consumidores por medios de transporte, hace muchos años, un señor que se llama Daniel McFadden, Berkeley, años más tarde le dieron el premio Nobel por ese invento, permite llevar la experimentación al campo económico, donde es muy difícil experimentar. Esta metodología permite entender cómo hace el consumidor para tomar decisiones. Entonces, con esa metodología, un experimento de selección y de análisis estadístico, vamos a decodificar cuáles son los factores que la persona, el consumidor argentino, más valora sobre un potencial autoeléctrico que se lance en breve en el mercado. Y ya tenemos algunos. Bueno, ahí estamos lanzados. Sí, ya tenemos un tesista también de ingeniería, pero bienvenido si alguna persona tiene afinidad por el análisis matemático cuantitativo y se quiere sumar al proyecto. La toma de decisiones en construcción y ingeniería, vamos a hacer un cierre también como para, bueno, porque ya sus ideas que son un poco engloban también lo de todo lo que tiene que ver con ingeniería, y aprovecho ya que está presente acá el ingeniero Alejandro Mohamed, que es director de la carrera de Ingeniería Industrial, director del Departamento de Gestión y Compromiso Social. Bueno, gracias por acompañarnos y por ahí se va a sumar como moderador para el otro bloque que viene después próximamente. Así que gracias. Bueno, qué lindo reunirnos y hablar y conocernos las cosas. Gracias. Unida pero Lorena. Cuando atravesaba, yo soy ingeniero en electrónica, en auxiliar. Y cuando atravesaba la famosa crisis de los 40, cuando llegan los 50 y los 60 sabemos que es una pavada, pero cuando se la atraviesa es bien complicada. Con un compañero de trabajo, trabajé muchos años en Telefónica, ingeniero de laboratorio. Un compañero dijo, yo me voy a anotar en el curso de su media, y terminó viendo un restaurante. Yo dije, me voy a anotar un doctorado en epistemología y terminé haciendo investigación en estos temas de la universidad. Así que soy epistemólogo, ingeniero. Y mi línea de investigación, que bromeaba con Mónica al principio, más que línea, quizás es un punto, ¿no? De alguna manera concentra algo conceptual que después irradia hacia distintos lugares. Tiene que ver con la propuesta que me hizo ese entonces el decano Muhammad de la universidad y se vinculaba con la preocupación acerca de cómo reconciliar esto que yo estaba vivenciando.
era esa tensión que hay entre la práctica de la ingeniería, la enseñanza de la ingeniería y la investigación, que son cosas distintas y muy distintas. Las estadísticas internacionales dicen que alrededor de un 5% de las ingenieras e ingenieros que egresan de las universidades del mundo se dedican a la investigación. Es decir, que solo 5% hace investigación, el 35% hace un ejercicio liberal de la profesión, de lo que consideramos ser una ingeniera. La educación debería acompañar ese proceso. Sin embargo, una de las cosas que también se ven, y se ven internacionalmente, es que hay un salto entre jóvenes egresados, los jóvenes profesionales y lo que necesitan las industrias y las empresas. Eso llevó al MIT, nada menos que al MIT, a proponer una reforma muy importante en la educación de ingeniería, que se conoce como modelo CDIO, Concept Design Implement y Operate, que revoluciona un poco el concepto de la finanza de la ingeniería, pensando que el 5% de los egresados hace un ejercicio liberal. Ese es un problema que tenemos los ingenieros y las ingenieras. Bueno, hay un esfuerzo enorme por cambiar, pero no hay muchos doctorados en ingeniería. De hecho, la UCA aún no lo tiene. Sería muy interesante que lo tuviera, porque es muy importante promover la investigación. Ingeniería que tiene otras características. Lo vienen ustedes acá, como son investigadoras, investigadores, los estudiantes ver eso. Pero bueno, cuando a mí me convoca Alejandro, me propone un problema que había en ese momento, que era cómo reconciliar la Constitución Apostólica de Corte Iglesia de Juan Pablo II, del año 90, que dice que en una universidad católica la investigación abarca necesariamente una integración del saber, un diálogo entre fe y razón, una preocupación ética y una perspectiva teológica. La Constitución Apostólica de Corte Iglesia rige a todas las universidades pontificias del mundo. Y nos está diciendo de manera normativa, ¿no? Porque dice abarca necesariamente. Necesariamente, ustedes saben que los documentos de la Iglesia cuidan las palabras a cuentagotas, o sea, no van a poner cualquier palabra. O sea, había una participación de Juan Pablo II, que efectivamente esto falta. Y la realidad es que es difícil, o al menos no va de suyo, cómo traducir esto a la investigación concreta y a la enseñanza, que es lo otro que dice. Esto mismo dice Juan Pablo II, que tiene que ir también a la enseñanza. Entonces ahí había entendido eso. Y era una investigación epistemológica, que tiene que ver con la teoría de lo que significa que es la institución. Así que bueno, mi línea de investigación, apoyada con distintos becarios que hemos tenido, 2 tesis doctorales, becarios de estudio, chicas y chicos que hicieron becas de capacitación, donde fuimos trabajando juntos, otros compañeros que les gusta el tema y que valoren, profesionales, colaboraron con todo el proceso. Nos llevó a distintas emergentes y distintos productos, ya que esto se trata de un proyecto de investigación que está culminando. Este proyecto de investigación cierra ya el año que viene, mayo, ¿no? del 2026. Así que lo que estamos viviendo es la etapa final de este proceso. ¿Sí? Si por favor me puedes avanzar. Bueno, tiene muchas aristas, que obviamente no las podemos tratar aquí, pero nos tomamos en esta última etapa de la investigación, que trabajamos también con Alejandro y con un grupo de estudiantes de Ingeniería Industrial, porque está encaminado el proyecto dentro de Ingeniería Industrial. El proyecto del final que hicieron los estudiantes fue seleccionado como el proyecto más destacado en la última evaluación de grados dentro de los estudiantes de Ingeniería Industrial. O sea que me puso muy contento por ello, hicieron un gran trabajo. Se engarza en este momento en que el instituto, que de alguna manera no, que señala las directivas de la enseñanza de la ingeniería en la Argentina, que se confere, agrega una serie de cuestiones en su último documento que son particularmente afines con esta tarea que veníamos desarrollando.
Por ejemplo, aquella que es importante, ¿no? En las características actitudinales, una actitud ética, crítica y creativa. ¿No? ¿Qué significa eso? Tenemos que formar estudiantes con actitud ética, crítica, creativa. ¿Cómo se relaciona eso con, ¿no?, las exigencias de Juan Pablo II, con la Universidad Pontificia? Bueno, es un tema realmente de teoría del conocimiento. Así que bueno, en la última etapa de la investigación trabajamos sobre la definición de ingeniería del Confedi. Y la definición de ingeniería del Confedi dice que ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales, adquirida mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar de manera óptima los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad dentro de un contexto de restricciones. Bueno, acá ya tenemos pistas. Beneficio de la humanidad, la cuestión de la escorreclesia, ¿no? Como yo los invito a ustedes, seguramente lo hicieron, pero volver a visitar en sus investigaciones, ¿cómo responderían a esas preguntas de la escorreclesia? Porque es obvio que tienen relaciones, pero si no las tematizamos, se dan por sentadas. Dice, bueno, toda investigación sirve para el bien de la humanidad. Bueno, ¿es así realmente? ¿Toda investigación? ¿Qué me motiva a mí a investigar lo que estoy investigando? ¿Sí? ¿Es el bienestar de la humanidad? ¿Es el bienestar de la humanidad, como dice allí? Que tendría que ver con esa preocupación ética, que tendría que ver con el ideal de la Iglesia. Y todo eso entonces empieza a tejer, ¿no? Bueno, pero nos enfocamos principalmente en esta idea de buen juicio. Es un conector epistemológico que hay entre dos partes que tiene esta definición. Y nos preguntamos, ¿y qué cosa es el buen juicio? ¿Y cómo se enseña el buen juicio? ¿Cómo aprenden ustedes, chicas, chicos? ¿Cómo les enseñamos nosotros, profesores, a desarrollar el buen juicio? Esa fue la pregunta de investigación que llegó. El producto nuestro son palabras, no aparatos. Llegó a esta sentencia, que no la voy a ver acá porque tiene particularidades epistemológicas, pero que fundamentalmente lo que logra asociar en esta definición es que es necesario el desarrollo del pensamiento crítico, algo que se declama montones de veces en todos lados, pero que muchas veces no sabemos utilizar. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo lo fomentamos? Así que bueno, este fue el producto final de la investigación. Pido por favor si puedes adelantar. Que se publicó en una revista de alto impacto, el rango 1 de Scopus. Y porque realmente, bueno, hicimos junto con todo el equipo de trabajo una propuesta muy original acerca de qué significa el desarrollo del buen juicio. Tan original al punto tal que la Universidad de Pittsburgh la toma al poco tiempo y se contacta conmigo la doctora René Clark y consigue de la National Science Foundation un subsidio de $350.000 para trabajar en esto. Y que esto creo nos tiene que servir para también valorizar nuestro trabajo, que muchas veces lo hacemos en condiciones de escasez, precarias, con mucho esfuerzo, con mucho apoyo institucional, pero que siempre escasean, ¿no? Entonces, poder observar cómo las cuestiones que pueden salir humildemente desde nuestro lugar, finalmente llegan a otros lugares de referencia internacional, como la NCF. Así que estamos en contacto con René Clark, estamos trabajando en conjunto sobre estas cuestiones, junto con otros que están haciendo una convocatoria internacional para ver esta cuestión, poder definir allí el juicio. Como un emergente, y acá ya termino para liberarlo, como un emergente, un hallazgo de esta investigación, hicimos estudiantes de ingeniería industrial que participaron en la necesidad de un proyecto final. Hicimos un trabajo empírico de campo preguntándole a 50 egresados nuestros de ingeniería industrial, de ingeniería civil y de ingeniería informática, qué conocimientos consideraban interesantes, forzantes, al momento de la toma de decisiones sobre ingeniería, dada su experiencia a lo largo de la carrera.
Y preguntamos entonces la matemática básica, la matemática avanzada, la estadística, la física, las normativas, las ciencias tecnológicas, las materias humanísticas, distintas cuestiones. Y para nuestra sorpresa, lo que más destacó el 97% de los encuestados es que la habilidad que más utilizaban y que más valoraban en su experiencia profesional era la intuición. ¿Qué intuición? ¿Y eso de dónde salió? Lo habíamos puesto dentro de una cosa. Y otra vez entonces nos preguntamos, ¿de qué es la intuición? ¿Enseñamos la intuición? ¿Qué es la intuición? ¿Cómo se relaciona con lo demás? ¿Cómo se relaciona con las experiencias de vida que nos pide la encíclica? Y entonces armamos una segunda investigación que está terminando ahora con otro grupo de estudiantes, también con Alejandro Mormán, en donde preguntamos acerca de qué cosa es la intuición a ese mismo grupo de personas. Porque también hay muy pocos trabajos hechos sobre esta pregunta. Realmente hay muy pocos trabajos internacionales hechos. 5. Uno de ellos propone clasificar la intuición en 4. Son estas 4 que están aquí. Y entonces le preguntamos a estas personas, ingenieras e ingenieros, que habían respondido que la intuición era importante, con cuál se sentían más identificadas. Y con lo que más se sintieron identificados es con esa que dice que la intuición es un saber que se basa en un conocimiento tácito, no formalizado, como la capacidad de reconocer patrones que se van adquiriendo paulatinamente con la experiencia. Así que bueno, este es el emergente actual con el que estamos cerrando la investigación y que nos va a llevar a preguntarnos acerca de qué estamos haciendo para desarrollar en nuestros estudiantes esta capacidad de la intuición. Y otra vez eso nos lleva un poco al comienzo. Bueno, hay que reformar ciertas cosas, aparentemente hay que reformar ciertas cosas en la enseñanza de la ingeniería. Por ejemplo, hay que trabajar mucho problemas abiertos. Esos problemas de física, de matemáticas, cerrados, que hacemos montones de integrales que tienen un solo resultado que no sirven para esto. Si la intuición es importante, entonces se tienen que cambiar otras cosas. Y los problemas abiertos se plantean justamente, los estudios que hay sobre estas cuestiones que existen, son muy recientes, como una de las principales herramientas que permiten el desarrollo del pensamiento crítico y la intuición ingenieril. Y yo agregaría desde nuestra institución la investigación del saber. Así que bueno, acá dos comentarios para agregar a esto. Ese modelo de intuición que se respondió con tanta violencia es lo que constituye hoy el core de lo que las empresas se conoce como el knowledge management, o sea, la gestión del conocimiento, que es una de las áreas que hoy se está más desarrollando a nivel de gestión empresarial. Con el tema de los problemas abiertos, para que una anécdota, este cuatrimestre, en una materia muy caro, hicimos un trabajo práctico con una empresa, con Ternium, donde los chicos tenían que hacer un proyecto de planificación y control de la producción para la empresa. Y la semana pasada expusieron los mejores proyectos, los mejores trabajos de supply chain. Y de la exposición, lo que salió es que todos habían resuelto muy bien las herramientas de programación lineal, de planificación de la producción, todo lo que tenía que ver, pero que le faltaba ese paso más de por qué toma la decisión por este lado y no por otro. Y a veces no trataban esto los mismos evaluadores, que la mejor solución matemática no era la que se tomaba en la empresa. O sea, que en tal caso la empresa decía, bueno, esta es la mejor solución matemática, pero después tomamos esta otra solución porque había datos del entorno, compromisos, cuestiones políticas de la empresa que hacían que eligieran otra dirección. Fue una enseñanza muy, muy interesante para los estudiantes. Se encontraron con un panorama nuevo, como se daba tal valor en programación lineal, o sea, el simple que me decía tal valor y por qué tenía que tomar una decisión. Y también cierra con esto que estamos trabajando en el proyecto de investigación,
donde el trabajo de campo se daba una cantidad de variables que condicionaban la toma de decisiones, ¿no? O sea, todo el entorno social, político, ambiental, bueno, la cantidad de cuestiones que condicionaban la toma de decisiones. Con lo cual, es interesante verlo que esto es una cuestión que está instalado en las grandes empresas también como parte de su modelo de toma de decisiones, de gestión de negocio y de manejo de la gente, o sea, el management de las personas. Y por último, y la integración del saber tiene que ver con eso. Bueno, yo formo parte del Instituto para la Integración del Saber desde hace muchos años, acá de la UCA, y la integración del saber es eso, es integrar saberes técnicos con contextos, con experiencia, con vida, con valores. No cerrarse a solo una cuestión técnica, ¿no? Porque, bueno, la necesidad de un mundo complejo es que justamente no alcanza una sola de esas posiciones para poder definir una decisión en un entorno de incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Y eso también es lo que marca los perfiles. O sea, bueno, un perfil humanista cristiano, algo tendría que ser diferente de lo que no sea ese, sin hacer juicios de valor sobre su perfil. Lo que está allí justamente tiene que ver con eso, ¿no? Como un Brownback, entonces, que era una de las preocupaciones que ahora ¿cómo el ciclo filosófico, teológico puede aportar ahí? Bueno, aporta muchísimo el ciclo filosófico teológico. Y es más, nosotros en las encuestas les preguntamos por el ciclo filosófico teológico si les había servido. La gran mayoría de los encuestados dijo que les sirvió muchísimo para su toma de decisiones en ambientes de empresas. Porque bueno, es esto, son estas otras cosas que complementan una toma de decisión. Que nunca hay óptimos, por eso esa definición que no les leí habla de satisfactorio, que no existe el óptimo, no existe la decisión óptima, existe la decisión satisfactoria en un contexto dado y en una situación dada. Y esa idea de óptimo tan arraigada que tenemos, en realidad no tiene anclaje. La introducción al